¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Jugada Crítica. Soy Paola Pérez. El diálogo de alto nivel en seguridad entre Estados Unidos y México representa una nueva visión desde el humanismo que pone en el centro la creación de oportunidades, la promoción del desarrollo y la atención de adicciones desde la salud pública, además del respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Así lo ha catalogado la Cancillería mexicana. Pero ¿qué tan efectiva va a ser la actualización de este acuerdo? Es importante recordar que Estados Unidos y México permanecen como socios comprometidos en cooperación para la seguridad. Sin embargo, México le ha pedido a Estados Unidos le ponga mucha atención al plan en materia migratoria. Y es que es importante destacar que Estados Unidos enfrenta actualmente un reto potencial sobre temas de inmigración, con la afluencia de miles de personas que arriban a la frontera sur, tal como la llegada de aproximadamente 14,000 ciudadanos de Haití que se aglomeran bajo el puente internacional del Río en Texas en busca de asilo político a mediados del pasado mes. La propuesta de AMLO gira en un plan absolutamente integral para Centroamérica que permita la generación de fuentes de empleo para evitar así migraciones masivas, ha señalado. Estados Unidos decidió responder a esa propuesta asegurando que incrementará recursos económicos destinados a países como Guatemala y Honduras, entre otros. Sin embargo, el presidente mexicano le ha dicho a Joe Biden a través de una misiva que si se pone en marcha planes y programas sociales como los que ya se implementan en México, se podrían generar en Centroamérica cerca de 330,000 empleos en menos de 6 meses. Vamos a analizar todo este contexto, las incidencias que marca la actualización de este acuerdo en materia de seguridad y todas las implicaciones que esto genera. Vamos a desplegar nuestro tablero. Inicia la jugada. ¿Me acompañan? Pero ¿cuál es la política emprendida de manera conjunta entre Estados Unidos y México? Aquí les presentamos el siguiente contexto. México y Estados Unidos poseen una frontera común de más de 3,000 kilómetros. Esto significa que la seguridad y la estabilidad de esta región son fundamentales para la seguridad nacional y el comercio internacional de cada nación. Estados Unidos es el mayor socio comercial de México y México el segundo socio comercial más grande de Estados Unidos. El intercambio se calcula en $500,000 millones, uno de los mayores del mundo. Ambos países están estrechamente conectados demográficamente, con más de 1 millón de ciudadanos estadounidenses viviendo en México y siendo el segundo la mayor fuente de migrantes al primero. 11 millones de mexicanos residen regular o irregularmente en Estados Unidos. A ellos se suman más de 30 millones de México-estadounidenses, formando una considerable masa que mediante la emisión de remesas rivaliza con cualquier programa asistencial del gobierno mexicano. En 1994, estos dos países junto a Canadá firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. El objetivo era eliminar las barreras al comercio y la inversión. Desde entonces, han estrechado sus lazos económicos. En noviembre de 2018 se firmó un nuevo tratado para reemplazar al TLCAN. El fenómeno de la inmigración irregular y el narcotráfico han sido causas de diferencias entre los diferentes gobiernos y han incidido en temas de cooperación bilateral. En 2007, los presidentes George W. Bush y Felipe Calderón firmaron la Iniciativa Mérida, un plan militar que tenía por objetivo combatir el tráfico de armas y drogas en Centroamérica. Iniciativa que, según analistas, sirvió para debilitar la soberanía del ejército mexicano e instalar un estado policial, consolidar el tráfico de armas de parte de Estados Unidos hacia México y logró asentar aún más el blanqueamiento de capitales provenientes del narcotráfico, lo que se tradujo también en un aumento desmedido de la violencia. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en respuesta, interpuso una demanda en un tribunal de Estados Unidos contra 11 empresas fabricantes de armas de ese país, a fin de obligar a estas a responder por el crimen del tráfico de armas de Estados Unidos a México. Hecho que deja al descubierto el negocio de estas transnacionales, quienes obtienen grandes ingresos marginales suministrando armas a los cárteles de la droga. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia, las relaciones diplomáticas entre ambas naciones se deterioraron, principalmente por su insistencia de que México pagara la construcción del muro fronterizo. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo una postura soberana, mas no confrontativa con el mandatario estadounidense. Las hostilidades llegaron a su máxima expresión en 2019, cuando Trump amenazó con imponer aranceles a las exportaciones de México si no impedía el flujo migratorio. Frente a esto, AMLO ordenó un despliegue en las fronteras norte y sur del país de miles de elementos de la recién estrenada Guardia Nacional, conformada principalmente por policías militares.
El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una serie de cambios significativos en la política migratoria y planteó desmantelar las políticas instauradas por su antecesor. Sin embargo, a principios de 2021, una crisis irrumpió en la frontera sur de Estados Unidos ante la llegada de cientos de miles de migrantes que huyeron de Centroamérica, la mayor oleada en los últimos 15 años. Frente a esta crisis, Biden ha recurrido a viejas políticas como la externalización de las fronteras, tratando de apelar a los acuerdos con México, Guatemala y Honduras para que refuercen sus fronteras militarmente. Vamos a sumar el tema análisis desde Brasil. Vamos a recibir a Ana Laura Dagorret, periodista de política internacional del portal Pía Noticias y de ARG Medios. Y desde México también sumamos a Daniel Martínez Cunil, sociólogo con especialidad en relaciones internacionales de América Latina y el Caribe. Ambos, gracias por su tiempo para Telesur, gracias por participar en esta jugada crítica. Si me permite, por favor, voy a empezar por las damas. Ana Laura, me gustaría poder analizar en primera etapa en qué consiste la actualización de este acuerdo que marca un punto nuevo. Lo han manifestado así tanto la Cancillería de México como el gobierno de Estados Unidos en las relaciones bilaterales en materia de seguridad. Claro, hay aristas que hay que poner sobre la mesa, el tema migratorio, el tema de tráfico de armas, el tema de delitos transnacionales que además han sido ratificados por estos países ante organismos internacionales, entre ellos la Oficina de Naciones Unidas. Quiero preguntarte cuál es tu lectura acerca de este acuerdo, de esta actualización y sobre todo qué tan efectivo va a ser. Gracias por la invitación. Y bueno, y en principio decir que este es un acuerdo que implica un avance en relación al acuerdo anterior que existía entre Estados Unidos y México, ¿no? Esta iniciativa Mérida que consistió pura y exclusivamente en la militarización de la frontera de Estados Unidos con México y que generó obviamente un aumento de la violencia, aumento de violaciones a los derechos humanos y demás cuestiones, ¿no? que México viene sufriendo desde el año 2008 y que se fue recrudeciendo con el tiempo. Y esta nueva iniciativa, esta iniciativa bicentenario, como la denominaron, lo que viene a traer son básicamente 3 declaraciones de intención y 10 medidas que buscan terminar con la violencia y reducir el consumo de drogas, la prevención de la delincuencia transfronteriza y el desmantelamiento también de las redes criminales. Y lo que hay que decir también, todo el acuerdo gira en torno a la estrategia de lucha contra el crimen organizado, principalmente al tráfico de drogas y de armas. Y a su vez, esta declaración, si bien no aborda los desafíos migratorios y abunda en la situación de la frontera, plantea una nueva visión de seguridad y colaboración regional que está anclada en el respeto a la soberanía de cada país, ¿no? Algo que es de destacar en esta situación que viene atravesando México con Estados Unidos, ¿no? No lugar a dudas, Ana Laura. Voy a sumar también a nuestro otro invitado que nos acompaña también para poder hacer este análisis y de manera puntual preguntarle, Daniel, ¿qué implicaciones va a tener el hecho de que ya México de manera puntual lo ha hecho a través de una misiva? Le ha dicho al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debe aplicar un plan estratégico migratorio. ¿Debería formar parte también de este acuerdo? Es decir, ¿debería trabajarse cada punto de manera desgregada? Es decir, por separado, no un conjunto de acuerdo que simplemente lleve a formalizar en el papel para poder frenar los delitos transnacionales, porque si hablamos de migración, para México la implementación de programas de generación de empleo que puedan llegar a cumplir los 330,000 en los próximos 6 meses, podría de alguna manera garantizar el hecho de que se puedan frenar estas masivas oleadas de migración. ¿Cómo lo ve? Bueno, en primer lugar, pues mire, yo quisiera decirle que el acuerdo de seguridad todavía no es un acuerdo de seguridad. Lo que se logró en el encuentro de alto nivel, en el diálogo de alto nivel, fue una declaración de principios, de intenciones, pero no será hasta enero del próximo año que van a estar concretizadas en estrategias estas palabras de buena voluntad, que fue lo que se logró. Ahora, esto no le resta valor a lo que se logró. Sin embargo, pues
hay aquí una expresión del dicho al hecho, hay mucho trecho. Es decir, estamos trabajando sobre la perspectiva de que las voluntades expresadas en el documento se concreten en estrategia. Eso es algo que quisiera dejar de inicio. Lo otro es, en segundo lugar, ¿con qué presidente estadounidense está firmando el nuevo acuerdo de seguridad México? ¿No es esta la situación del acuerdo de Mérida? Porque ese es un pacto que le impone la hegemonía estadounidense del presidente Bush a un presidente arrodillado como Calderón, que está dispuesto a aceptar las imposiciones del gobierno estadounidense de la época. La seguridad concebida en Bush es una seguridad en que defiende la hegemonía y trasciende todas las fronteras en función de un concepto de seguridad de dimensiones mundiales. Hoy el presidente estadounidense tiene más problemas nacionales y algunos internacionales que no le permiten esa actitud. Estamos entonces en una correlación de fuerza distinta. Eso como primera cosa. Ahora luego, el tema de la seguridad en razón de exclusivamente de la migración no puede ser aceptable, porque la migración no es un asunto que dependa de la seguridad interior de México. Afecta a la seguridad interior de México, pero tiene un origen socioeconómico de profundas raíces. De manera que la única solución posible, la única propuesta posible, es que el tema de la migración, incluido en un contexto más global, aborde el tema de la crisis económica y de las condiciones en que esta crisis económica, que es global, está afectando a los países centroamericanos, que son los que van migrando en su mayoría hacia Estados Unidos y en donde México es un país de tránsito. ¿De qué presidente estamos hablando? De un presidente que lleva 8 meses en el poder y puede presumir de algo muy interesante. Es el presidente estadounidense que en el plazo más corto logró la más alta tasa de desaprobación por parte de su pueblo. Biden tiene un 60% o más de un 60% de desaprobación. Entonces, sobre esas condiciones, sobre este contexto, es que hay que entender esta nueva política de seguridad entre Estados Unidos y México. Ahora bien, me voy a tomar un momentito muy breve para señalarles algo que ocurrió en Chihuahua hace unos años. Repentinamente apareció un elefante en las calles de la frontera. Bueno, del lado mexicano apareció un elefante que se había escapado. Después de muchas dificultades entre policías, veterinarios y otros, lograron contener al elefante y empezaron las averiguaciones. Y resultó que ese elefante, los únicos documentos que tenían eran estadounidenses. Vinieron, ¿no?, pues, a recuperarlo, y era un elefante que estaba legalizado en Estados Unidos. Y nunca fue posible determinar cómo era posible que un elefante hubiera cruzado la frontera sin que nadie se hubiera dado cuenta. Teniendo la otra lectura, es que un elefante cruza la frontera entre Estados Unidos y México con la complicidad y la corrupción de ambos fronterizos, es decir, del sector estadounidense y del sector mexicano. Ese es el mismo fenómeno que ocurre con las armas y con las drogas. ¿Qué tiene de interesante este acuerdo en la materia de drogas? Por un lado, es que por primera vez Estados Unidos documenta, que reconoce que es un consumidor de drogas y que el problema de México de seguridad deriva
en la alta demanda de Estados Unidos, que es el principal consumidor de drogas del mundo. La pregunta sería entonces, ¿está Estados Unidos dispuesto a combatir el consumo de drogas en su país? Porque mientras sean la demanda más grande del mundo, todas las formas que se puedan crear, policiales, sociales, sanitarias, de salud preventiva, etc., van a ser incapaces de hacer frente a un fenómeno tan complejo como es la cantidad de millones de estadounidenses que demandan droga. Otra cosa es que el elefante, bueno, en este caso la droga, pase por la frontera o por puntos de la porosa frontera que se mencionó hace un rato. Con las armas ocurre lo mismo, pero a la inversa. Es imposible que el número de armas que pasa de Estados Unidos a México y que alimenta casi en un 90% al crimen organizado pase inadvertido. Es decir, hay una corrupción de ambos lados de la frontera que permite que ese armamento cruce. En síntesis, el diálogo de alto nivel en materia de seguridad y de reanudación de la cooperación debe entender que estos son problemas globales y que la estrategia debe ser global. No se puede separar por un lado la migración, por el otro lado la droga y por acá otros temas de otro orden, las armas y eso. Es un conjunto que en este momento tiene un peso mayor en Estados Unidos, de ahí la prisa de Biden y de su equipo, porque el consumo de drogas sintéticas, particularmente una que se llama fentanilo, ha generado un creciente número de muertos en Estados Unidos, hasta que se está convirtiendo en un problema ya de amplia difusión en Estados Unidos. Y lo otro que quiero mencionar, para terminar esta parte, es que Biden está acercándose a un proceso electoral y Biden pues quiere llegar a ese proceso electoral en las mejores condiciones posibles. De allí entonces la urgencia de esta administración de celebrar el diálogo de alto nivel, aun cuando los acuerdos no se tradujeron en estrategias. Y el acuerdo es que se van a diseñar las estrategias y se van a intercambiar entre ambos países. No deja de ser interesante esa lectura, Daniel, para poner sobre la mesa las aristas que van a marcar, sin lugar a dudas, este encuentro de alto nivel. Si bien es cierto, de manera inicial se ha explorado la idea de poder implementar acuerdos y sobre todo mecanismos sociales que lleguen a reducir de manera masiva esta oleada de migración que tiene connotaciones distintas y distantes de una nación a otra, sobre todo en Centroamérica. Ana Laura, en este contexto yo quiero preguntarte, ¿qué va a cambiar entonces en esta nueva hoja de ruta que quiere trazar el gobierno mexicano con Estados Unidos? Porque sí se ha dejado claro, no quiere que sea el mismo acuerdo del año 2008, no bajo la rúbrica del expresidente Felipe Calderón, no bajo la mirada xenófoba de Donald Trump. Así lo ha dicho también la Casa Blanca a través de un comunicado. Por eso te preguntaba, ¿qué tan real va a ser la implementación de este nuevo acuerdo? Y sobre todo, ¿qué miras o qué objetivos deberían marcarse con puntualidad para lograr realmente un control en la frontera? Reitero una vez más, son delitos transnacionales, por lo tanto deben tratarse entre países vecinos, entre ambas fronteras. Así lo marca también el derecho internacional. ¿Qué nos dices? Bien, en principio remarcar que a diferencia de la iniciativa Mérida, este pareciera ser un acuerdo que es más igualitario y que plantea una relación más equilibrada entre ambos países sin dejar de tener en cuenta que ese equilibrio entre ambos países es en cierta medida un poco ficticio, teniendo en cuenta que Estados Unidos siempre ha logrado imponer su voluntad, ya sea por la fuerza de la diplomacia o por la fuerza de las armas. Entonces, en esta instancia que se plantea, lo que pareciera ser es que hay una intención de parte del gobierno de México principalmente por sostener su soberanía, ¿no?
Y bueno, también lo que hay que tener en cuenta en relación a este acuerdo es que si bien no se trata de un acuerdo unilateral, como sí fue por ahí otros acuerdos que se han instalado en otras gestiones, como ha sido la gestión del expresidente George Bush o también la iniciativa Quédate en México en la época de Donald Trump, esta es una medida que de alguna manera lo que busca es atacar causas que son más estructurales o en principio eso es lo que dice el acuerdo firmado entre ambos países, ¿no? De alguna manera lo que se necesita principalmente es un compromiso de las autoridades de México, no solo para hacer efectivo este acuerdo, sino para sostener una política más importante, ¿no? más fuerte en relación a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de los derechos de los mexicanos y mexicanas también, y que pueda atacar sobre todo las causas estructurales de la desigualdad, que son básicamente las que impulsan a las personas a desplazarse de sus lugares, de sus países, de sus casas, de sus ciudades, para encontrar una vida mejor en todos lados, en Estados Unidos principalmente, ¿no? En este sentido, es interesante ver no solo en esta propuesta, sino en lo que fue la demanda presentada por México contra 11 empresas de armamento de Estados Unidos, porque lo que nos muestra esa medida, esa iniciativa, es que existe una voluntad de parte del gobierno de México de no dejarse pisotear por una administración que, si bien plantea un acuerdo en otros términos diferentes a los que se planteaban en el pasado, no hay que dejar de tener en cuenta que del otro lado está el imperialismo. Entonces es muy importante no perder eso de vista. México no lo está perdiendo de vista, las autoridades mexicanas están avanzando en materia de entendimiento, también en materia de soberanía, y sobre todo en materia de defensa de los derechos humanos. Eso es lo más importante, teniendo en cuenta no solo la violencia que se vive en México, el aumento principalmente de la violencia, que lo hemos visto durante las elecciones municipales y regionales que se desarrollaron en el país hace algunos meses, y que también padecen principalmente las personas que están desposeídas, que llegan a la frontera dejando absolutamente todo y arriesgando sus vidas en búsqueda de el sueño americano tan prometido por Estados Unidos. De alguna manera, este es un acuerdo que en principio pareciera ser que se plantea más en términos de igualdad, pero que bueno, no hay que dejar de tener en cuenta quién está del otro lado y bueno, por suerte las autoridades mexicanas en principio lo que pareciera ser es que están logrando defender su soberanía y empezando también a lograr que los mexicanos, las mexicanas y también todos los latinoamericanos y latinoamericanas que llegan a la frontera empiecen a ser tratados con mayor respeto, ¿no? Esperemos que así sea, esperemos que este no sea un acuerdo que plantea la militarización como la única forma de abordar causas muchísimo más complejas, muchísimo más estructurales de cada uno de los países de nuestra América, y que sea un acuerdo que sirva para el beneficio de los pueblos principalmente. Daniel, por último, la última información que se generaba también en la conferencia matutina que brinda habitualmente el presidente de México, Manuel López Obrador, hablaba de la reapertura después de mucho tiempo debido a la pandemia de la COVID-19 de la frontera con Estados Unidos y Estados Unidos a su vez con México y Canadá. Podrán viajar vía terrestre, vía aérea aquellas personas que estén vacunadas. México ya cuenta con más de 1 millón de ciudadanos inmunizados. ¿Esto será producto de ese acercamiento, del mejoramiento de relaciones bilaterales? Porque no hay que dejar de desconocer que Estados Unidos siempre ha mantenido a México como un socio estratégico, más allá de la línea política que se pueda manejar en la actualidad. ¿Qué impresión te genera todo esto en torno a lo que está sucediendo? Y si mantienes tu postura que simplemente se trata de prácticamente un acercamiento coyuntural por el tema de las elecciones intermedias que tiene Estados Unidos. Pues sí, agregaría un antecedente. En la campaña electoral, Biden prometió una receta migratoria que ha sido incapaz de cumplir, y no lo ha logrado, no solamente por la oposición de los republicanos, sino incluso por las contradicciones que hay al seno de los demócratas. Es decir, el tema migratorio
que fue convertido en una parte del programa electoral de Biden, se está revirtiendo en su contra. Entonces, obviamente, pues necesita acelerar soluciones en este rubro de la migración para lo que se señala, mejorar las condiciones en las cuales él va a llegar. Bueno, él y los demócratas van a llegar a parte de la renovación del Senado y de la Cámara Baja. Ahora, concretamente, el tema migratorio, ya señalaba yo, es un tema de orden socioeconómico, al cual se le ha agravado, se ha convertido en una especie de crisis sanitaria, humanitaria, socioeconómica. Todo nuestro país, bueno, todo el mundo ha sido afectado por la crisis económica que se derivó o que se puso en evidencia a partir de la crisis sanitaria del COVID. Ahora, cuando se plantea este tema, digamos, de que los migrantes tienen que estar vacunados, lo único que se pone en evidencia justamente es la inequidad o la desigualdad con la cual el criterio de vacunar ha sido aplicado. Estados Unidos ha vacunado a su población, es un país, una de las principales potencias del mundo y tiene todos los recursos para vacunar a su población. Pero, ¿de quién es la responsabilidad de vacunar a los haitianos que están migrando desde Chile y desde Brasil y atravesando prácticamente todo el continente? Están llegando a la frontera estadounidense-mexicana. ¿Quién debe vacunarlos? ¿O quién tiene derecho a reclamarle que no esté vacunado? Las vacunas, en algunos casos, Estados Unidos las ha donado a algunas ciudades mexicanas fronterizas, en una combinación de política exterior y de amistad, y porque además las vacunas tienen fecha de vencimiento, y antes que esas vacunas se les venzan a los estadounidenses, las han donado en la frontera o han permitido que los mexicanos de la franja fronteriza crucen exclusivamente para vacunarse. No estoy en contra de que así sea, pero lo que quiero poner en evidencia que esta crisis multifacética, que incluye entonces el tema sanitario, tiene que tener un tratamiento de respeto a los derechos humanos novedoso. No tenemos una norma, no tenemos un precedente ni a escala latinoamericana ni mundial de cómo se vacunan los migrantes o quién debe vacunarlos. Ahora, convertirlo en una exigencia es una arrogancia imperialista. No puede exigirse a una persona que carece de recursos económicos y que por eso migra, que además traiga un carnet de vacuna, a menos que se quiera imponer a otros países de tránsito la misma norma. Si México impone una cartilla sanitaria para dejar entrar a los migrantes, va a ocurrir lo mismo con Guatemala, con El Salvador, con Honduras, etc. El final de esta exigencia sanitaria significaría que los migrantes no podrían desplazarse, o bien que se añadiría otro aspecto de ilegalidad a las cuales ya se le asigna a los migrantes, muchos de los cuales ni pasaporte tienen. Entonces, el enfoque debe ser otro, a juicio mío. Las necesidades de derechos humanos, otro tipo de causales socioeconómicas y el hecho inobjetable de que esta gente ya cruzó el continente y está viviendo en la frontera. Una frontera que está al borde de una crisis humanitaria, porque no hay frontera que resista a la cantidad de migrantes que día a día se suman a los campamentos organizados y a los improvisados. Entonces, la política debe ser buscar una solución sanitaria de parte del país receptor y no una política de exigencia de un carnet sanitario que nadie les va a otorgar. Eso en lo que respecta a la relación migración, crisis sanitaria. Pero eso no es solamente exclusivo de los migrantes. En general, el fenómeno este
es de escala mundial y es necesario que las grandes instituciones, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, establezcan criterios válidos para todo el mundo, porque guardando las distancias, un ciudadano mexicano que quiera ir a Francia, por ejemplo, y recibió 2 dosis de vacuna Sinovac, no es aceptado por Francia, porque Francia considera dentro de sus parámetros que la vacuna Sinovac, por ser china, no tiene validez. En otras partes, incluyendo Estados Unidos, se rechaza la vacuna Sputnik por ser de origen ruso. Entonces el fenómeno ya no es migratorio ni sanitario, sino que ya es un fenómeno de la geopolítica mundial. ¿Quién debe decidir cuáles son las vacunas válidas y cuáles no? O mejor planteado todavía, ¿quién debe decidir que todas las vacunas deben ser reconocidas como válidas? Ese es el abordaje que este entendimiento del Bicentenario, conducido brillantemente por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, deja como vacío. Hay una declaración de intención, de respeto mutuo a los derechos humanos, de cooperación efectiva, de que en materia de seguridad se va a poner énfasis en la violencia, pero esta violencia institucional que se ejerce sobre los migrantes hasta aquí, como explotación de personas vulnerables, no está presente en los acuerdos. Sin lugar a dudas. Son temas que se han colocado sobre la mesa, que forman parte de este nuevo acuerdo actualizado en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, que para muchos expertos también podría ser el nuevo inicio de relaciones bilaterales que puedan favorecer sobre todo a garantizar la seguridad a las poblaciones que habitan estos países. Queremos agradecerles a ambos, Ana Laura Tagorret y Daniel Martínez Cunil, por habernos acompañado en esta primera etapa de análisis con esa visión estratégica y geopolítica. Gracias a ambos por su tiempo para Telesur.